Aterricé por primera vez en Templin en septiembre de 2005. Faltaba una semana para las elecciones federales y Angela Merkel tenía entonces muchas posibilidades de convertirse en la primera mujer canciller de la historia de Alemania. En el periódico me habían pedido que escribiera un perfil de la aspirante a canciller y pensé que sería interesante viajar hasta esta pequeña ciudad del este de Alemania en la que empezó todo. Aquí creció y se forjó el carácter de la política alemana, que de forma inesperada escaló hasta la cima y acabó encandilando al mundo con su forma de hacer política. Templin es una apacible ciudad de unos 16.000 habitantes, al norte de Berlín, con su centro empedrado, sus torres y su estación de tren. Entonces era, y sigue siendo, una ciudad tranquila con pequeños comercios. Como en gran parte de las ciudades alemanas, a las 6 se cierran los comercios y la vida se apaga en las calles. El bosque y el lago están a tiro de piedra, pero a diferencia de las ciudades del oeste del país, Templin formó parte hasta 1989 de la RDA, el régimen comunista en el que Merkel pasó los primeros 35 años de su vida. En el balneario cercano pasaban las vacaciones miles de trabajadores. En Templin, además, estuvieron estacionadas las tropas soviéticas, con las que Merkel pudo practicar ruso, el idioma que fue su primera lengua extranjera. A ellos les decía que el día que se jubilara, viajaría a Occidente. Tras la caída del muro en 1989, el desempleo se disparó en Templin como en el resto del antiguo territorio de la RDA. En aquella visita, pocos días antes de las elecciones, me sorprendió que la ciudad no vibrara. Al fin y al cabo, no sucede todos los días que una lugareña esté a punto de convertirse en jefa de gobierno y que además vaya a ser la primera mujer que acceda al cargo. Pero allí comprendí que la historia de la partición de Alemania ha dejado cicatrices difíciles de borrar y que Merkel tuvo una infancia muy atípica, incluso para la época y el rincón del mundo en el que le tocó crecer. Aquel septiembre en Templin apenas me crucé con carteles electorales de la candidata. Ya entonces muchos la consideraban una traidora, vendida a los valores de la Alemania occidental, y la acusaban poco menos que de renegar de sus orígenes. La inclinación a la izquierda de buena parte de los habitantes de este rincón de la antigua RDA explicaba, además, que vivieran con escaso entusiasmo el ascenso de la vecina conservadora. No hay euforia hacia ella, me reconoció entonces Hans Ulrich Bischoff, el que fuera su profesor de matemáticas en el colegio y un admirador de la política. Su pensamiento es muy analítico y sabe lo que quiere. Si tiene un objetivo, dará los pasos necesarios para lograrlo. Tiene capacidad de decisión, pero es distante, matizó. El entonces alcalde, Ulrich Schwenheis, un independiente, me explicó que en Templin pocos querían que fuera canciller, en parte porque no creían que con ella fueran a cambiar las cosas a mejor en la antigua RDA, y también por su defensa inquebrantable del vínculo transatlántico, incluso durante la guerra de Irak. En el este fuimos educados como amigos de la Unión Soviética y con Estados Unidos como enemigo, estimó el alcalde. Me contó que la población la veía como una representante del oeste y le achacaba además haber participado en la organización juvenil del régimen comunista. Aquel año 2005, Alemania se parecía bien poco al país que Merkel deja tras 16 años de gobierno. Entonces se le consideraba el enfermo de Europa, y el desempleo alcanzaba récords históricos. Hundía el desánimo colectivo. 12 años más tarde volví a Templin. Era también septiembre y víspera de otras elecciones generales, las de 2017. 3 mandatos consecutivos habían ablandado los corazones de la población local, que veía a la famosa canciller con otros ojos. Merkel aspiraba entonces a su 4ª legislatura, y las encuestas daban por segura su reelección, pero también advertían del auge de la extrema derecha, Alternativa para Alemania, AfD, que hasta entonces no había pisado el Parlamento alemán. Me bajé del tren un día frío y lluvioso. Ese día, AfD celebraba uno de sus actos de campaña en La Termita, la bolera del polígono industrial de Templin.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.